Carolina, una abogada exitosa, se ve obligada a confrontar su pasado cuando cruza caminos con Sofía, una joven madre que lucha por proteger a su hijo del peligroso y corrupto don Álvaro. A medida que ambas mujeres unen fuerzas para exponer la verdad, enfrentan desafíos que ponen en juego sus vidas, pero descubren que, incluso en medio de la oscuridad, la justicia y la esperanza pueden prevalecer. La mañana en la Ciudad de México comenzaba como cualquier otra para Carolina, una abogada reconocida en la ciudad. Conduciendo por las congestionadas calles rumbo a una reunión importante, su mente estaba ocupada con los detalles del caso que estaba por presentar. El tráfico, típico de la capital, avanzaba lentamente, pero ella no lo notaba, inmersa en sus pensamientos. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le susurraba que este día no sería como los demás. El cielo gris y la llovizna ligera acentuaban la atmósfera opresiva de la ciudad. Al girar en una esquina, distraída por una llamada de su asistente, no vio a la mujer que cruzaba la calle hasta que fue demasiado tarde. Frenó bruscamente, pero no pudo evitar el impacto. El sonido del golpe resonó en su pecho, y un frío aterrador la recorrió. Un miedo desconocido la paralizó, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Carolina salió del auto de inmediato, su corazón latiendo con fuerza mientras corría hacia la figura en el suelo. Era una mujer joven, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. A su lado, un niño pequeño lloraba, intentando sacudirla para despertarla. «Mamá, despierta», gritaba el niño, con la desesperación de alguien que ha visto demasiado en su corta vida. La escena frente a ella parecía sacada de una pesadilla, y por un momento se sintió impotente, incapaz de actuar. La mujer abrió los ojos lentamente, murmurando algo que Carolina apenas pudo entender. «Mi hijo, no me importa, pero por favor, ayuda a mi hijo». Las palabras salieron con dificultad, llenas de angustia y dolor. Carolina, llena de pánico y culpa, llamó a una ambulancia mientras intentaba consolar al niño. «Todo estará bien, cariño», dijo, aunque no estaba segura de que fuera cierto. El niño la miraba con ojos llenos de lágrimas, y Carolina sintió que su corazón se rompía un poco más. Mientras esperaba la ambulancia, intentó hablar con la mujer, quien reveló que se llamaba Sofía y que había estado viviendo en la calle con su hijo por meses. Carolina sintió una mezcla de compasión y culpa que la abrumó. ¿Cómo había llegado Sofía a esta situación? ¿Y cómo podía ella, una abogada que había dedicado su vida a la justicia, haber ignorado la realidad de tantas personas como Sofía? La ambulancia llegó rápidamente, llevándose a Sofía y su hijo al hospital más cercano. Carolina, incapaz de abandonar la escena, decidió seguirlos. Algo dentro de ella, quizás una culpa enterrada o un sentido de responsabilidad, la obligó a quedarse y asegurarse de que estarían bien. En el hospital, los médicos atendieron al niño, quien tenía fiebre alta y mostraba signos de desnutrición. Mientras tanto, Sofía rechazaba el tratamiento para ella misma, insistiendo en que lo único que importaba era la salud de su hijo. Carolina observaba en silencio, sintiendo una conexión creciente con esta mujer que, a pesar de su situación desesperada, estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su hijo. La determinación de Sofía la conmovió profundamente, y comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado en su propia vida. Al final del día, mientras Sofía dormía en una cama de hospital y su hijo recibía el tratamiento necesario, Carolina se quedó mirando por la ventana, pensando en cómo había terminado en esa situación. Sabía que no podía simplemente irse y olvidar lo que había sucedido. Algo más profundo estaba en juego, algo que la empujaba a actuar. Las palabras de Sofía resonaban en su mente: «Ayuda a mi hijo». Era una súplica que no podía ignorar, y que la llevaba a confrontar partes de sí misma que había mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Carolina despertó temprano al día siguiente, incapaz de apartar a Sofía y su hijo de sus pensamientos. Había pasado la noche en casa, revisando documentos y tratando de distraerse, pero su mente siempre volvía a la escena del accidente y a las palabras de Sofía: «Ayuda a mi hijo». La culpa la corroía por dentro, recordándole que, como abogada, había defendido a personas que, como don Álvaro, se aprovechaban de los vulnerables. Este era su momento de redención. Decidida, Carolina regresó al hospital. Allí encontró a Sofía sentada junto a la cama de su hijo, con una mirada perdida. El niño, ahora estabilizado, dormía tranquilamente, su pequeño cuerpo envuelto en mantas limpias que contrastaban con la pobreza en la que había vivido.
La escena era desgarradora y al mismo tiempo, inspiradora. Carolina sintió que había una razón por la que sus caminos se habían cruzado. «Buenos días», dijo Carolina, intentando no sonar intrusiva. Sofía levantó la vista, sorprendida de verla. «¿Por qué volviste?», preguntó con voz suave, como si no pudiera creer que alguien como Carolina se preocupara por ellas. La incredulidad en su voz reflejaba las duras realidades que había enfrentado en su vida, donde la ayuda y la bondad eran escasas. «Quiero ayudarte», respondió Carolina con firmeza. «Puedo pagar el tratamiento de tu hijo, asegurarme de que reciban la atención que necesitan. No tienes que volver a la calle». Había una determinación nueva en su voz, una certeza que venía de un lugar profundo dentro de ella, donde las cicatrices de su pasado comenzaban a sanar. Sofía la miró con escepticismo. «¿Por qué harías eso? No nos conoces». Sus palabras no eran de desconfianza, sino de asombro. No estaba acostumbrada a la bondad desinteresada, y la oferta de Carolina parecía casi irreal. Carolina se tomó un momento antes de responder, sabiendo que su respuesta era más para ella misma que para Sofía. «Porque es lo correcto. Porque yo también he cometido errores en mi vida, y tal vez, ayudándote, puedo corregir algunos de ellos». La confesión fue más difícil de lo que esperaba, pero al decirlo, sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo honesta consigo misma. A medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a abrirse, revelando detalles de su vida. Había sido una madre joven y soltera, sin apoyo familiar y con un trabajo que apenas le permitía sobrevivir. Todo se desmoronó cuando conoció a don Álvaro, un hombre poderoso que prometió ayudarla, pero que en realidad la arrastró a un mundo de explotación y abuso. Finalmente, huyó, temiendo por la vida de su hijo. Carolina escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y arrepentimiento. Había trabajado para hombres como don Álvaro, sin cuestionar sus métodos, y ahora estaba pagando el precio por su ceguera. Carolina sintió una punzada de reconocimiento al escuchar el nombre de don Álvaro. Había trabajado para él en el pasado, defendiendo sus intereses legales sin cuestionar los métodos que utilizaba para mantener su poder. Ahora, ese pasado la perseguía, y la conexión entre Sofía y don Álvaro solo hacía que su dilema moral se profundizara. Sabía que su implicación iba más allá de un simple accidente. Su conciencia no le permitiría dar la espalda a esta situación. Carolina no podía apartar de su mente la conexión entre Sofía y don Álvaro. Sabía que había algo más profundo detrás de la historia que Sofía le había contado. Así que, esa misma tarde, decidió investigar más sobre el hombre que una vez fue su cliente. En su oficina, rodeada de documentos y expedientes, Carolina comenzó a revisar antiguos casos y contratos, buscando cualquier pista que pudiera vincular a don Álvaro con actividades ilegales. Mientras lo hacía, una sensación de traición y arrepentimiento crecía en su pecho. Mientras exploraba su archivo, encontró referencias a propiedades y negocios que parecían sospechosamente vinculados a operaciones turbias. Carolina recordó las reuniones en las que don Álvaro hablaba con desprecio de las molestias legales y cómo ella, como abogada, había jugado un papel en protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Esta revelación la sacudió. Ahora, entendía cuán profunda era su complicidad en los crímenes de don Álvaro, aunque nunca hubiera sabido la magnitud de su corrupción. La sensación de haber sido una peón en un juego mucho más oscuro la abrumó. Carolina revisó sus notas y documentos, enfrentándose a una tormenta de emociones. La culpa por su papel en las atrocidades de don Álvaro la abrumaba. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a la situación en la que Sofía se encontraba. Este descubrimiento solo reforzó su determinación de corregir lo que había hecho. Sentía que, de alguna manera, tenía que equilibrar la balanza, enfrentando a don Álvaro y desmantelando su imperio de corrupción. Esa noche, Carolina decidió ir más allá en su búsqueda de justicia. Contactó a antiguos colegas y a algunas personas que podrían tener información sobre don Álvaro y sus operaciones actuales. Sus investigaciones revelaron que don Álvaro no solo había explotado a Sofía, sino que también estaba involucrado en una vasta red de tráfico de personas y corrupción que se extendía por todo México. La magnitud de los crímenes de don Álvaro era aún mayor de lo que había imaginado, y la realidad de enfrentarse a un enemigo tan poderoso la asustaba, pero también la motivaba. Carolina sabía que debía actuar con cautela.
Si se movía demasiado rápido o llamaba la atención de las personas equivocadas, su vida podría estar en peligro. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la detuviera. Sofía y su hijo estaban en grave peligro, y cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo para salvarlos y exponer a don Álvaro. La presión la mantenía despierta por la noche, pero también le daba una claridad de propósito que no había sentido en años. Con la información que había reunido, Carolina comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que no podría enfrentarse a don Álvaro sola, necesitaría aliados, personas en quienes pudiera confiar para ayudarla a exponer la verdad. Comenzó por contactar a un periodista de confianza, alguien que había trabajado en casos de corrupción y que tenía los recursos para sacar la historia a la luz. Este paso la llenó de esperanza, aunque también de miedo, porque sabía que una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Mientras tanto, Carolina también tomó medidas para proteger a Sofía y a su hijo. Sabía que don Álvaro tenía ojos en todas partes, y que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro sus vidas. Organizó una reunión con una organización de derechos humanos que podría ofrecer refugio a Sofía y su hijo, lejos de la influencia de don Álvaro. Sentía que cada acción que tomaba la acercaba un poco más a la justicia, aunque el riesgo de perderlo todo aumentaba. A medida que el plan tomaba forma, Carolina se enfrentó a varios obstáculos. Los hombres de don Álvaro comenzaron a sospechar de sus movimientos, y ella notó que la vigilaban de cerca. La tensión aumentaba, pero Carolina mantuvo la calma, usando su astucia para evitar ser descubierta. Sabía que debía actuar rápido, ya que el tiempo no estaba de su lado. Cada día que pasaba sin actuar sentía que ponía en riesgo más vidas, no solo la de Sofía y su hijo, sino también la de otras víctimas que dependían de su éxito. Durante este tiempo, la relación entre Carolina y Sofía se fortaleció. A pesar de sus diferencias, ambas mujeres encontraron consuelo y apoyo mutuo en la adversidad. Carolina se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la justicia, sino también por redimirse y encontrar un propósito más allá de su carrera. Sofía, por su parte, encontró en Carolina a alguien en quien podía confiar, una luz en medio de su desesperación. La festividad del Día de los Muertos se acercaba, y Carolina decidió que ese sería el momento perfecto para exponer a don Álvaro. La ciudad estaría llena de vida, con multitudes celebrando en las calles, lo que le daría la cobertura necesaria para ejecutar su plan. Además, el simbolismo del Día de los Muertos, honrar a los que han fallecido y recordar los lazos que los unen con los vivos, resonaba profundamente en Carolina, quien veía la oportunidad de cerrar un ciclo de dolor y abuso. Sentía que la ocasión no podía ser más adecuada. El Día de los Muertos representaba un cierre y un nuevo comienzo, y eso era precisamente lo que buscaba. El Día de los Muertos amaneció con un cielo despejado, y la Ciudad de México se llenó rápidamente de color y vida. Las calles estaban adornadas con altares de cempasúchil, papel picado y ofrendas que honraban a los muertos. Las familias se reunían para celebrar y recordar a sus seres queridos, y el ambiente, aunque festivo, estaba impregnado de una solemnidad reverente. Carolina sentía la energía de la ciudad como una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Carolina se movía entre la multitud con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la noche revisando su plan, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Sabía que no habría margen de error. Don Álvaro era un hombre astuto y despiadado, y cualquier fallo podría ser fatal. Pero también sabía que este era el momento perfecto para actuar. La atención de la ciudad estaba en las celebraciones, lo que le daba la cobertura que necesitaba. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, y el peso de lo que estaba por hacer la mantenía alerta. Sofía y su hijo, ahora recuperado, estaban a salvo en un refugio proporcionado por la Organización de Derechos Humanos con la que Carolina había hecho contacto. Ella les había prometido que haría todo lo posible para asegurarse de que don Álvaro no pudiera lastimarlos nunca más. Esta promesa era su mayor motivación mientras avanzaba hacia el Panteón de Dolores, donde se llevaría a cabo la ceremonia principal de la jornada. La promesa que había hecho a Sofía no era solo un compromiso, era un pacto consigo misma de que no permitiría que la injusticia prevaleciera. El cementerio estaba lleno de gente que honraba a sus muertos, y el ambiente estaba cargado de un simbolismo profundo. Carolina sintió un nudo en la garganta mientras caminaba entre las tumbas decoradas. Sabía que muchas de las personas a las que don Álvaro había dañado no tendrían un altar en este lugar, que sus nombres estarían perdidos en el olvido.
pero también sabía que tenía el poder de cambiar eso, de darles una voz y hacer justicia. La carga de ser la voz de los silenciados la llenaba de una responsabilidad que no podía ignorar. Finalmente, llegó al centro del panteón, donde se había organizado una ceremonia en honor a las víctimas de la violencia en el país. Era el momento perfecto para exponer a don Álvaro. Carolina, disfrazada entre la multitud, observó a don Álvaro mientras él se preparaba para hacer una ofrenda en memoria de su difunta esposa, rodeado de sus aliados y la prensa. La escena era casi surrealista. El hombre que había causado tanto sufrimiento estaba a punto de ser desenmascarado en un momento que pretendía ser de respeto y conmemoración. Con el corazón latiendo con fuerza, Carolina dio la señal a su contacto en la prensa. En un instante, las cámaras se enfocaron en don Álvaro, y el micrófono que había sido dispuesto para la ceremonia comenzó a transmitir en vivo a toda la ciudad. Carolina se abrió paso entre la multitud, y con voz firme, comenzó a hablar. Hoy estamos aquí para honrar a los muertos, pero también para exigir justicia para los vivos. Don Álvaro, tu poder y tu riqueza se han construido sobre el dolor y la explotación de personas inocentes. Tus crímenes ya no quedarán impunes. Las palabras salieron con una fuerza que no esperaba, impulsadas por toda la rabia y el arrepentimiento que había acumulado. Las palabras de Carolina resonaron en el aire, y la multitud quedó en silencio. Don Álvaro, sorprendido, intentó tomar el control de la situación. «Esto es una difamación», gritó. «Esta mujer no sabe de lo que habla. Ella misma ha trabajado para mí, es cómplice de lo que me acusa». Su voz estaba cargada de desprecio, pero Carolina vio el miedo en sus ojos. Sabía que había tocado una fibra sensible. Carolina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies cuando don Álvaro intentó girar las tornas en su contra. La multitud, confundida, comenzó a murmurar, y por un momento, todo pareció perdido. El pánico la invadió, y por un instante, dudó de sí misma. ¿Había cometido un error al enfrentarlo de esta manera? ¿Sería posible que, después de todo, él pudiera escapar? Pero justo cuando todo parecía perdido, Sofía apareció entre la multitud, llevando a su hijo de la mano. Se abrió paso hasta el centro de la escena y, con una fuerza y determinación que nadie esperaba, tomó la palabra. «Este hombre», dijo Sofía, señalando a don Álvaro, «es responsable de la muerte de mi esposo, de la destrucción de mi familia y del sufrimiento de mi hijo. Pero no estoy sola. Hay muchas más víctimas que han sido silenciadas, y hoy estamos aquí para decir la verdad». Su voz, llena de dolor y rabia, resonó como un eco de justicia en la multitud. Las palabras de Sofía resonaron en la multitud. Carolina sintió una ola de alivio y fuerza al ver a Sofía, quien había encontrado el valor para enfrentarse al hombre que le había quitado todo. La multitud, al escuchar la autenticidad y el dolor en la voz de Sofía, comenzó a volverse contra don Álvaro. Carolina vio en los rostros de la gente que la verdad estaba ganando, que la justicia finalmente prevalecería. El ambiente cambió rápidamente. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación, y las cámaras de televisión capturaron cada segundo. Don Álvaro intentó mantener el control, pero el poder de la verdad era demasiado fuerte. Los periodistas, viendo la oportunidad de exponer un escándalo de gran magnitud, comenzaron a cuestionarlo agresivamente, y los miembros de su séquito empezaron a alejarse de él. Era como si la fachada que había construido durante años se desmoronara en cuestión de minutos. Carolina, fortalecida por el apoyo de Sofía y la reacción de la multitud, dio el golpe final. Sacó los documentos que había reunido, pruebas irrefutables de las actividades ilegales de don Álvaro, y los mostró a las cámaras. «No se trata solo de palabras», dijo Carolina, con la voz firme. «Aquí están las pruebas de los crímenes que has cometido, y hoy serán expuestas al mundo». Su voz no temblaba, y la certeza en su declaración dejó claro que no había vuelta atrás. Las autoridades, incapaces de ignorar la evidencia y la presión pública, no tuvieron más remedio que actuar. Don Álvaro fue arrestado en el acto, mientras la multitud vitoreaba y celebraba la caída de uno de los hombres más poderosos y temidos del país. Carolina observó la escena con una mezcla de triunfo y tristeza, consciente de que aunque la justicia había prevalecido, las heridas que don Álvaro había causado tardarían en sanar. Carolina, exhausta pero triunfante, observó cómo don Álvaro era llevado por la policía. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había hecho lo correcto.
Había logrado no solo exponer la verdad, sino también redimir su propia alma. El sacrificio de su carrera, aunque doloroso, era un precio que estaba dispuesta a pagar por la paz interior que ahora sentía. Sofía se acercó a Carolina, sosteniendo a su hijo. «Gracias», dijo, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo podré agradecerte por lo que has hecho». Carolina la abrazó, sintiendo una conexión profunda y genuina. «No tienes que agradecerme», respondió. «Hicimos esto juntas. Y ahora, finalmente, podemos empezar de nuevo». La promesa de un nuevo comienzo, libre del pasado, llenó a Carolina de una esperanza renovada. El viento frío de la madrugada recorría las calles de la Ciudad de México mientras Carolina observaba desde la ventana de su apartamento. La noche anterior había sido una de las más intensas de su vida, y ahora, con don Álvaro bajo custodia, la realidad de las consecuencias de sus acciones comenzaba a asentarse. Sabía que había un largo camino por delante, lleno de desafíos, pero también lleno de posibilidades. Había perdido su trabajo en el bufete de abogados. Después de la transmisión en vivo y el arresto de don Álvaro, sus socios la contactaron para informarle que, dadas las circunstancias, ya no podía ser parte de la firma. Su reputación en el mundo legal estaba hecha pedazos, y sabía que muchos de sus antiguos colegas la veían ahora como una traidora. Pero aunque su carrera había terminado, Carolina sentía que una nueva vida estaba comenzando, una vida en la que podría usar su talento y su conocimiento para hacer el bien. Sin embargo, mientras miraba las luces parpadeantes de la ciudad, Carolina no sentía pesar por lo que había hecho. Sabía que tomar la decisión de exponer a don Álvaro significaba perder todo lo que había construido, pero también significaba ganar algo mucho más valioso, la paz interior y la certeza de haber hecho lo correcto. Esta nueva perspectiva le daba una fuerza que nunca había conocido antes. Sofía y su hijo estaban a salvo en un lugar seguro, lejos de la influencia de don Álvaro y sus aliados. Carolina se había asegurado de que tuvieran todo lo que necesitaban para empezar una nueva vida. A medida que las noticias sobre la caída de don Álvaro se extendían por el país, más y más víctimas comenzaban a alzar la voz, inspiradas por la valentía de Sofía. Era como si una ola de cambio comenzara a barrer el país, y Carolina sabía que había sido parte de ese cambio. Mientras Carolina intentaba reconstruir su vida, recibió una visita inesperada. El periodista con quien había colaborado se acercó a ella con una oferta: unirse a una organización de derechos humanos que estaba dedicada a luchar contra la corrupción y proteger a las personas vulnerables. Era una oportunidad para utilizar su experiencia legal en una causa que realmente importaba. La oferta era tentadora, no solo porque le daba un propósito, sino porque le permitía redimirse de los errores de su pasado. Carolina se tomó un momento para considerar la oferta. Sabía que aceptar significaría renunciar por completo a su antigua vida y abrazar un camino que, aunque difícil, estaba lleno de propósito. Con una sonrisa, aceptó la propuesta, sabiendo que había encontrado una nueva dirección en su vida. Sentía que estaba cerrando un capítulo y abriendo otro, uno en el que podría finalmente hacer la diferencia que siempre había querido hacer. Mientras se preparaba para comenzar esta nueva etapa, Carolina recibió un mensaje de Sofía. «Gracias por todo. Nunca lo olvidaré. Espero que algún día podamos vernos de nuevo, en un mundo mejor». Las palabras la conmovieron profundamente, y Carolina supo que había hecho una amiga para toda la vida, alguien que había cambiado su vida tanto como ella había cambiado la de Sofía. Carolina sonrió, sintiendo una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de hacer una diferencia, no solo en la vida de Sofía, sino en la de tantas otras personas que ahora tenían la esperanza de un futuro mejor. El sentimiento de haber contribuido a algo más grande que ella misma le dio una paz que nunca había conocido antes. El sol de la mañana iluminaba suavemente las calles de la Ciudad de México, mientras Carolina se dirigía a su primer día de trabajo en la Organización de Derechos Humanos. La ciudad, que tantas veces había recorrido con prisa y ansiedad, ahora le parecía diferente, como si cada esquina y cada calle tuviera un nuevo significado. Cada paso que daba la acercaba más a su nueva vida, y la emoción de lo que estaba por venir la llenaba de energía. Al llegar a la oficina, fue recibida con cálidas sonrisas y palabras de bienvenida. La organización estaba compuesta por personas apasionadas que, como ella, estaban decididas a luchar contra la injusticia y proteger a quienes no podían protegerse por sí mismos. Carolina sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto.
Era como si todo lo que había pasado la hubiera llevado a este momento, y estaba lista para abrazar esta nueva oportunidad con todo su corazón. Ese día, Carolina y sus nuevos colegas se unieron a una marcha por los derechos de las mujeres en el Zócalo. La plaza estaba llena de color, con pancartas y carteles que exigían igualdad y justicia. Las voces de miles de mujeres y hombres resonaban en el aire, creando una sinfonía de esperanza y resistencia. Carolina sintió que formaba parte de algo más grande, algo que finalmente tenía sentido. Mientras marchaba, Carolina se encontró con Sofía y su hijo, quienes también habían venido a participar en la marcha. Se abrazaron, sabiendo que este encuentro era más que una casualidad, era un símbolo del nuevo comienzo que ambas estaban construyendo. Juntas, caminaron por las calles del centro de la ciudad, rodeadas por una multitud que compartía su visión de un mundo más justo. A medida que avanzaban, Carolina se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería largo y difícil, no lo recorrería sola. Tenía aliados, tenía un propósito y tenía la determinación de seguir adelante, sin importar los obstáculos. La historia de Don Álvaro y sus crímenes había tenido un impacto profundo en todo el país. Su caída había expuesto las grietas en el sistema y había encendido una llama de cambio que no podía ser apagada. Carolina, Sofía y muchas otras personas como ellas estaban decididas a mantener esa llama viva. Mientras la marcha continuaba, Carolina levantó la vista hacia el cielo, sintiendo una paz que no había conocido en años. Había enfrentado sus miedos, había redimido su pasado, y ahora estaba lista para abrazar el futuro. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que había encontrado su verdadero camino. La marcha llegó a su fin en la Plaza de la Constitución, donde se erigió un enorme altar de Día de los Muertos en honor a las mujeres que habían perdido la vida a causa de la violencia. Carolina colocó una flor de cempasúchil en el altar, cerrando los ojos por un momento para honrar a todas las víctimas. Sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo algo a aquellas almas que nunca habían tenido justicia en vida. Al abrir los ojos, vio a Sofía a su lado, sonriendo. «Este es solo el comienzo», dijo Carolina, con determinación. «Sí», respondió Sofía, tomando la mano de su hijo. «Un nuevo comienzo». Las palabras resonaron con fuerza en el corazón de Carolina, que sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con el altar a sus espaldas y el futuro por delante, Carolina caminó junto a Sofía, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que juntas podían superar cualquier tormenta. Había encontrado en Sofía una compañera de lucha y en sí misma la fuerza para seguir adelante. La tormenta había pasado, y ahora, bajo el sol de un nuevo día, todo era posible.